Bueno, amados, como en los últimos domingos hemos estado, o lo que yo siempre trato de hacer es que usted se conecte con la serie de lo que venimos hablando, aunque suene repetitivo, pero la mejor forma de retener, cierto, es repetir y repetir y repetir. Bueno, entonces quiero recordarles, como que estoy en la mitad aquí, quiero recordarles que esta serie se llama Cuidando la Casa y los mensajes que hemos estado dando en los últimos 5 domingos han ido dirigidos o hemos ido apuntando a eso. El primero de esta serie se llamaba Edificando Sabiamente. Hablamos de edificar nuestra familia y nuestras vidas sobre la roca, que es nuestra principal decisión. No es una cosa, como siempre les digo, no es una cosa de suerte, es una decisión que cada familia, que cada persona toma espontáneamente. La segunda enseñanza se llamó la casa dividida, una casa dividida. Y decíamos que una casa dividida no prospera, un reino dividido no prospera. Conectándolo con una realidad, miren lo que está pasando en Haití, ¿cierto? Hay 3 grupos que están pidiéndose la presidencia y los 3 grupos lo que están generando es más división y más problemas. Y así pasa en los gobiernos, así pasa en las familias, así pasa en los negocios, así pasa en las relaciones, ¿cierto? Cuando están divididos, o sea, cuando hay 2 visiones y a veces hasta 3, hasta 4, entonces no hay unidad, porque no hay un buen fundamento y entonces viene la división y viene la ruina. Hablamos también de la sujeción y la obediencia. Si una casa está bien edificada, si no hay divisiones, es fácil comenzar a trabajar el principio de la obediencia y de la sujeción de unos a otros o de los hijos a los padres. Y mirábamos la familia de Jesús cómo frente a una dificultad, que fue que uno de los hijos se perdió, cómo pudimos ver que la casa se mantuvo unida y la casa estaba edificada sobre un fundamento para seguir adelante. También hablamos de la disciplina de Dios. Decíamos que los seres humanos estamos o somos disciplinados en 3 áreas como hijos de Dios. Cuando Dios nos ve que estamos andando medio torcidos, entonces Dios nos coge y nos pone en el camino correcto, ¿cierto? Yo les decía, disciplina no es igual a castigo, disciplina es ponernos en el camino correcto. Diferente es que hay algunos que responden a una voz, a un grito, a un llamado de atención y algunos necesitamos hasta de ¿cómo decirlo? Un jalón de oreja, un jalón de pelo para que nos pongan otra vez en el camino correcto. Entonces lo somos en nuestra calidad de hijos de Dios, también lo hacemos o lo recibimos cuando en la iglesia hay un líder de la iglesia que nos llama la atención, cuando hay un líder que nos confronta y nos dice, hey, estás caminando mal, es tiempo de que vuelvas a la senda o que mira, te has aflojado en esto, conéctate con esto. Los líderes hacen eso también con las personas que están siendo guiadas. Y yo les decía en el primer servicio, incluso si usted no es guía, si no es líder de la iglesia, usted tiene otro tipo de liderazgo y es el liderazgo que tiene en el hogar, ¿cierto? Yo no voy a poder estar en su casa a las 12 de la noche cuando se le levanta un hijo y no puede dormir dando gritos porque está trasnochado y tuvo una pesadilla. Entonces, pero usted sí puede ahí traer todo esto, toda esta administración y ministrarle a su hijo. Y eso es parte del rol que como líder disciplina, orienta ese grupo pequeño que es la familia. También hablamos de el quinto mensaje que fue el pasado, una casa llena. Y hablábamos de la importancia del elemento espiritual para cuidar la casa. ¿Cierto? Cómo hay una decisión nuestra para mantener nuestra casa espiritualmente conectada y dirigida y que no vengan algunos espíritus o algunas actitudes o algunas cosas a entorpecer o a desviar nuestro hogar, nuestra familia. Hay una cosa que yo aprendí, el líder cuida de que se mantenga la visión.
Y es clave eso, cuando una familia, cuando un negocio pierde la visión, cuando una iglesia pierde la visión, es necesario que el líder se levante a cuidar la visión. Entonces, por ejemplo, el otro día vino una persona a reclamarme de que nosotros como iglesia no estábamos haciendo nada por X cosa. Entonces yo le dije, hermano, pero espérate un momentico, es que la visión de nosotros, el llamado de nosotros es este y este. Nuestro llamado no es ese. Entonces, pero ¿por qué usted no mueve? No, es que si yo me pongo a mover gente a eso, la visión de la iglesia se distorsiona. Nuestra visión como iglesia no es esa. Entonces, el líder cuida la visión de la casa o de lo que está liderando, de la empresa. Por ejemplo, si tú tienes una empresa, voy a poner un ejemplo X, tú tienes una empresa de fábrica de calzoncillos y llega otro y te dice, mira, el mejor negocio que hay es fabricar, no sé, fabricar almendras. Tú dices, sí, pero es que ese no es mi negocio. Si quieres abrimos otro y si es tan buen negocio, déjame estudiarlo. Pero mi negocio es fabricar calzoncillos. Ya me hago entender. El líder o el gerente o el presidente, voy a decirlo de esta manera, así como medio carnal, es el que cuida la visión para que no haya divisiones, para que se edifique correctamente, para que se mantenga el principio de obediencia y sujeción, ¿cierto? Es equivocado, por ejemplo, cuando tú estás liderando tu casa, estás liderando tus hijos. Es equivocado cuando tú le pides a... O sea, yo viví una experiencia así, la vi. Un abogado, yo trabajaba en un juzgado y un abogado lo llamaron para ponerle queja de que su hijo estaba armando un berrenchín en la casa. Y el tipo cogió y le dijo, mira, le dijo al empleado del servicio, tú, mira, agárrame el cinturón más grueso que yo tengo y dale dos cuerazos ese que yo respondo, le dijo al empleado. O sea, cuando la disciplina es algo que ¿quiénes son los que la administran? Los padres. Porque cuando un padre no administra la disciplina y se la delega a otra persona, el principio de autoridad y el principio de disciplina lo pierde. ¿Me entiendes? Porque cuando tú estás disciplinando a alguien es porque tienes autoridad para corregir. Pero si tú no tienes autoridad para corregir, si no puedes hacerlo y tienes que delegarlo a otro cada día, tú eres menos líder de esas personas que estás liderando. No sé si me hago entender o si estoy conectando y usted está recibiendo lo que yo... Nunca puede administrar disciplina usted si usted no tiene el liderazgo. Por eso yo no me puedo meter a jalarle las orejas al sobrino suyo, porque el que tiene que jalarle las orejas al sobrino suyo es su papá y su mamá, ¿cierto? Después, si usted, ahora en el rol de la iglesia yo sí puedo, pastor, imagínese usted que fulano de tal está haciendo, bueno, como pastor sí puedo jalarle las orejas, hey, mira, ojo con esto, espiritualmente, pero jalarle porque está portándose mal, primero tienen que hacerlo sus padres, ¿cierto? Ese es un principio de disciplina, es un principio de sujeción, de autoridad, y bueno, se aplican todos estos. Entonces usted debe, también como tiene toda esa autoridad, debe mantener llena su casa. ¿Llena de qué? De la presencia de Dios. ¿Me entiende? Si no, cuando lo que usted sacó de su casa, voy a poner un caso, usted sacó de su casa la rebeldía. Pero cuando usted deja todas las condiciones para que esos rebeldes vuelva y se entrone, no solamente va a venir eso, sino 7 cosas peores. Y entonces va a ser, su situación va a ser 7 veces más difícil que antes. ¿Cierto? De eso estuvimos hablando el domingo pasado. Ahora, yo no sé si usted ha utilizado varias veces una imagen que sigue siendo vigente. Y es que, usted sabe, en el español hay palabras que son difíciles de decir. Se hizo un estudio y las 5 palabras que en el español nos cuesta más trabajo para decir son: la primera
o la número 5 es otorrinolaringólogo. La cuarta es institucionalización. La número 3, desoxirribonucleico. Y la número 2, esternocleidomastoideo. Pero la más difícil de todas es perdóname. Increíble, ¿eh? Nos cuesta, es fácil decirle, bueno, pídeme perdón. Pero decir perdóname, ¿cuánto trabajo nos cuesta a los seres humanos? Y sabe una cosa, el tema del perdón es uno de los pilares claves para edificar una familia. Cuando hay muchas generaciones que se educó, el papá nunca pedía perdón, los padres nunca pedían perdón porque los padres siempre tenían la razón. Pero resulta que eso es totalmente equivocado, al contrario, los padres tienen que enseñarle a los hijos a que a pesar de toda la autoridad que tienen, si se equivocan, pueden enmendar el camino. Y si se equivocan, pueden decir, perdóname. Volvamos a empezar. Reconstruyamos esto juntos. ¿Me entienden? Y cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos eso, nuestros hijos aprenden que es posible equivocarse, pedir perdón y volverse a levantar. Y tal vez por eso es que hay mucha gente que le es difícil entender que Dios los perdone. Porque ellos no perdonan, no dan oportunidad. Entonces tampoco vas a creer que Dios te puede dar una nueva oportunidad a pesar de que tropezaste. Y por eso me parece importante dentro de esta serie de Cuidando la Casa abordar el tema del perdón. Este es un tema que muchas veces se ha abordado y sabe una cosa, es el problema con el que más se tropieza. A veces la gente no tropieza tanto a diario con el tema de la fornicación, con el tema del alcohol, pero con la falta de perdón, mi hermano, eso es a diario, que tropezamos, que caemos. Y por eso hay que, cada cierto tiempo hay que estar mirando. Ahora, a mí me llamó la atención esta imagen, porque yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de tener, en mi casa cuando yo estaba niño había muchos de estos frascos que esto es como un caucho, y cuando se cierra herméticamente no entraba nada, ni olores ni nada. Especialmente mi papá pedía que le hicieran vino de corozo y echaban el corozo ahí, el azúcar, y lo sellaban, y al cierto tiempo eso se fermentaba y todo eso, y ahí salía el vino de corozo. Pero eso quedaba ahí bien selladito, o a veces alguna cosa que se destapaba, por ejemplo una lata, y la metían ahí después con lo que quedaba y no se dañaba. Pero mire esta característica de este botellón, que además de tener lo que lo sella, también tenía un candado. Y en esta escena vemos que de ese frasco está saliendo una paloma, liberando. Y es que el perdón y la libertad están conectados. No podemos hablar de libertad si no hemos tenido perdón. Y eso tiene que ver también con nuestra relación con Dios, ¿cierto? No podemos decir que hemos sido libres de la carga del pecado, que hemos sido libres de esto, si realmente nosotros no hemos recibido el perdón. Nosotros mismos, si no nos sentimos perdonados. Ahora, sobre el perdonar se dice, es la acción de liberar a alguien de una obligación para con nosotros, porque es el resultado de una mala acción que nos perjudicó o ha dañado física, emocional y espiritualmente. Fíjate, una acción de liberar. Cuando nosotros perdonamos, soltamos a alguien. Mientras yo no perdone a alguien, ando con esa persona ahí amarrado, ahí, para donde voy. Pero cuando yo la perdono, la libero. En la antigüedad, en Roma, esa palabra estaba conectada, tanto era así que si había alguien que mataba a otro, ¿qué era lo que hacían? Cogían el muerto y se lo ponían atrás y se lo amarraban. Y la forma de liberarse del muerto es que el muerto se descomponía
y se caía. Pero mientras eso pasaba, ¿qué pasaba? Los olores, los gusanos, te tocaba cargar con eso. Y eso es lo que pasa cuando tú cargas con un dolor, cuando tú cargas con un resentimiento. Andas con eso ahí podrido, ahí dándote y alimentándote y contaminándote tú también. Por eso necesitas soltarlo. Ahora, el perdón es una declaración que puedes y debes renovar a diario. Revisar tu corazón, mantenerlo limpio de todo eso, porque eso lo único que genera es mal para ti. Muchas veces la persona más importante a la que tú tienes que perdonar es a ti mismo, por todas las cosas que no fueron de la manera que pensabas. Yo le contaba que yo conocí a una persona que a veces cuando estaba apretado decía, es que ¿por qué yo no acepté ese trabajo en Ecopetrol? Entonces yo me lo quedaba mirando, esa oportunidad yo le dije, me lo quedé mirando y le dije, mi hermano, ¿y esa oportunidad cuándo surgió? Hace poquito, yo no me enteré, tú no me contaste. No, eso ocurrió hace 20 años cuando yo terminé la universidad. Yo le dije, y todavía 20 años alimentando esa frustración de que ¿por qué no tomaste la decisión de haber aceptado el puesto en Ecopetrol? Suelta eso, hermano. Perdónate a ti mismo de esos errores. Hace años también, cuando yo estaba haciendo en República Dominicana un diplomado de consejería familiar y uno de los profesores, un pastor, puso un ejercicio, cerráramos los ojos y comenzó a describir algo como un hilo que era nuestra vida. Y en el hilo en ese hilo o en esa cuerda habían unos nudos. Entonces él preguntaba, todos teníamos los ojos cerrados, y él preguntaba, ¿cuántos pueden ver nudos? Y yo levanté la mano y yo vi un nudo. Y él me dijo, acércate, para que puedas ver el nudo, acércate más. Y yo decía, sí, lo veo más. Y entonces él me decía, ¿ese nudo qué es? Y me mostró una escena de un conflicto que yo tuve con un primo. Y él me decía, ¿y por qué no lo puedes soltar? ¿Cuál es el reclamo? Yo decía, pero ¿por qué yo no le...? Porque hubo una situación y yo me quedé como paralizado de la rabia. Yo debía haberme levantado y reclamar o darnos trompado, lo que sea, pero expresar algo. Pero yo me quedé con eso ahí. Y ese nudo yo lo tenía de allá atrás. Ya yo era pastor. Y el Señor me llevó en ese día a soltar ese nudo para poder avanzar. Tal vez si tú hicieras el ejercicio y miraras hacia atrás, esa cuerda que es tu vida, tal vez vas a encontrar muchos nudos todavía pendientes por desatar para poder seguir adelante. Una definición que me gustó también es amor puro, maduro en acción. Cuando tú tienes la decisión, cuando tú tienes algo, eres ya ejercitado en el tema del perdón, amado, tú caminas con facilidad. Pero si tú tienes dificultad para perdonar con cualquier cosa, ¡ay! Tropecé, ¡ay! Maldita cosa, no sé qué, yo todo el día dándole porque la mesa, y quién habrá construido esa mesa, y quién la hizo así tan dura, y echando y rumiando veneno. Pero cuando tú eres entrenado, cuando tú has aprendido a perdonar, cuando es fácil para ti liberarte, tú tropiezas, y ¡ay, me dolió! ¡Ay! Y sigues para adelante. Te pones hielo, pero sigues para adelante. La falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario, a gotas, pero que finalmente nos termina envenenando. Nosotros quisiéramos que se muriera la otra persona, pero nos estamos envenenando, somos nosotros. Cada vez que le das, y le das, y le das. Y sí, yo aquí amargado, yo aquí frustrado, y él está allá en su casa, fresquito como si nada hubiera hecho. Y no sé, dándole todos los días, y cuando te levantas otra vez y vas a salir, y voy a salir de esta casa a trabajar, pero seguro que ya fulano, o sea, todavía dándole veneno. Y el que te estás dando eres tú. Y muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro, sin darnos cuenta
que los únicos beneficiados somos nosotros mismos. Ahora lo voy a perdonar y él anda como si nada. Espérate, es que el que va a sentirte bendecido eres tú. El que va a recibir el beneficio del perdón eres tú. Por eso es algo que el Señor nos motiva y hasta nos da orden. La Biblia no dice, si sientes, perdona, no. La Biblia nos da la orden que debemos perdonar. Que debemos perdonar. Vamos a ir al fundamento bíblico de este mensaje. No voy a poder leerlo todo, leer los 2 versículos que tengo de fundamento, pero voy a arrancar con este. Dice, Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante, dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyes, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyeres a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si tú te das cuenta, esa pregunta de Pedro, pues no tiene que, como dicen en mi tierra, ¿qué tiene que ver el caldo con las tajadas? ¿Qué tiene que ver la pregunta de Pedro cuando con lo que otros que están hablando? Tiene que ver mucho. Están totalmente conectados y con lo que viene después también. Yo les decía, mirando el contexto, tanto Mateo como Marcos, estos 2 evangelios, se escribieron durante lo que se llama la época de la primera iglesia, o los primeros años de la iglesia. Cuando Mateo y Marcos escriben eso, están siendo perseguidos, los están matando y todo eso. O sea, imagínate, ellos han podido hacer el relato de Jesús, de la vida de Jesús, porque eso es el evangelio, pero han podido omitir esta parte que del perdón y de las consecuencias del perdón, pero resulta que los dejaron ahí donde estaban, porque entendían que para poder seguir adelante y para que el evangelio de Cristo continuara, necesitaban enseñar sobre el perdón. Y es que es una cosa clave, porque si no se enseña, si no hablamos del perdón, entonces nosotros no vamos a ser perdonados. Y eso es lo que consiste el evangelio, en que a pesar de que nosotros somos siendo malos, el Señor envió a su Hijo Jesús para que tú y yo pudiéramos ser perdonados y pudiéramos tener vida eterna. Ese es el mensaje del evangelio. Y el evangelio no es solamente para la iglesia, el evangelio es un mensaje para nosotros, para nuestros hogares, para nuestras vidas. A veces el evangelio lo ponemos como algo por allá espiritual y nosotros, no, pero espérate, que yo estoy aquí sobre la tierra, no, mi hermano. El evangelio es para que nosotros lo vivamos aquí en la tierra, mientras caminamos, mientras hacemos todas las cosas. Podemos vivir y hacer el evangelio una cosa viva. Marcos capítulo 11 dice, versículos 23 y 26, dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Oiga, ¿cuántos quisiéramos que pudiéramos hacer eso, cierto? Todo lo que digamos se ha hecho. Señor, yo necesito allá afuera un Mercedes-Benz ahora. Cuando yo salga de ahí lo encuentre. Señor, que cuando yo llegue a la casa, Señor, ya encuentre el almuerzo hecho.
Señor, toca el corazón de la pastora para que me regalen los almuerzos hoy, Señor. Padre, que la presa que me pongan en el asado sea la más grande. Aleluya. Gilsi dice, gloria a Dios, habla Jehová. Por tanto, os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Oye, que tiene que ver la oración con el perdón, con la unidad. Allá afuera hay alguien, ¿qué tiene que ver con todo eso? Tiene que ver mucho, mis amados. Tiene que ver mucho. Y tiene que ver mucho, ¿por qué? Porque dice, y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, también vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Entonces, el tema del perdón, el tema de la libertad, el tema de la oración, el tema de la vida de la fe, están conectados. Y el tema de la familia, con mucha más razón. Ahora, elementos importantes en este relato, estoy hablando de Mateo 18 y todo está conectado. Ahí donde dice, donde arranca en el versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ahí la palabra hermano es la palabra adelphos. Y la palabra adelphos es tanto un hermano cercano, hasta el de nuestra sangre, como uno lejano. O sea, es aplicable a todos. El tema del perdón, y cuando dice, si tu hermano puede ser alguien de tu familia, pero también puede ser alguien conocido, alguien lejano. Y dice, si tu hermano peca, esa palabra peca ahí es la palabra armataos o armatanos. Usted se acuerda que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay dos palabras para que se traducen como pecado. Una de ellas, eso es armatanos o armatía, que significa no dar en el blanco, como cuando uno lanza y da en el blanco. Si tú das en el blanco, no has pecado, pero cuando no das en el blanco, eso es pecado. ¿Y a qué se refiere? A que lanzamos o caminamos o vamos al destino que Dios nos ha llamado. Cuando no caminamos al destino que Dios nos ha encomendado, sino que estamos fuera de eso, pecamos, erramos en nuestra vida. Entonces, si una persona se equivoca contigo, entonces te toca, para ti es aplicable todo esto. Por ejemplo, la persona dice, yo me acerco a Edwin y de pronto estoy viendo allá al hermano Pepito. Vino Pepito y se colocó ahí y yo le digo, oye Edwin, ese Pepito tiene una cara de amargado, debe ser un tipo que no sé qué cosa. Y cuando le estoy hablando a Edwin, Edwin me dice, pastor, usted no conoce a Pepito. Todos los de su familia tienen la cara así como medio gruesa, pero hable con él. Es excelente persona, amable. Entonces, ¿qué ocurrió? Pacho se equivocó en su juicio con Pepito. Bueno, pecó dos veces. Uno se equivocó en el juicio y otro fue hablando de Pepito sin haberlo conocido, sin entender lo que le pasaba a Pepito. Y ahí ofendemos, ¿me entiendes? Hay muchas veces, ayer estábamos hablando, mi familia, estábamos cenando y mi esposa se le ocurrió preguntar sobre esas cosas, en qué nos hemos equivocado, cómo los hemos herido. Y Juan soltó una que nos quedamos así, y o sea, era su perspectiva. A veces me han juzgado y no me han preguntado primero. O sea, es esto. O sea, hemos pecado contra Él. Cuando a veces yo lo veo mirando algo y le digo, ¿estás jugando con el celular? No, papi, estoy en clase. O sea, juzgo, peco contra Él. Y eso es algo sencillo, pero a veces lo hacemos con otras cosas, ¿cierto? Prejuzgamos, y eso es prejuzgar, ¿cierto? Fulano me odia, fulano no sé qué cosa, no me va a ayudar porque ya yo le veo la cara, ya yo lo veo. Juzgamos, ¿cierto? Y en eso
pecamos contra nuestro hermano. Ahora, vemos, esa es la acción. Ahora el ofendido acciona, no reacciona, no acumula la cuenta, ¿cierto? Todo lo contrario, en el relato que estamos viendo, no es alguien que se quedó callado, me ofendieron y se queda callado y acumula y acumula, y a veces somos así, ¿cierto? Hay gente que explota de una vez, le dicen y reacciona, oye, tú eres injusto conmigo, eso no es así, pa. Pero hay gente, como una olla de presión, traga. Mi hermano, pero cuando explota, y hiere a todo el mundo. Y en ese sentido, mi esposa y yo somos diferentes. Mi esposa es activa, o sea, de una vez, te equivoqué, y ese tipo de personas creen que todo se solucionó enseguida. Pero en el caso mío es al revés. Yo recibo el tanganazo, lo que me ofendió, y Señor, yo perdono, pero a veces lo dejo ahí. Y el día que exploto, mi esposa dice, es mejor no verlo rabioso. Tú a él, dice ella que nada más me ha visto como 2 veces, y es verdad, 2, 3, bueno, en el año pasado sí fueron como 2 veces, el año pasado sí boté el chupo como 2 veces. Ella dice que fue por la dieta. Pero necesitamos perdonar, porque si no va a pasar eso. Y sabe, hay consecuencias del no perdonar, o cuando perdonamos, perdón. Cuando perdonamos, la primera consecuencia es que recibimos perdón del Padre. Como dice Mateo más adelante, ¿qué dice Mateo? Mateo dice que si nosotros perdonamos, nuestro Padre nos perdona. Nosotros queremos recibir el perdón de Dios, tenemos que perdonar. Y por eso nos conviene perdonar. Ahora, vuelvo y digo, perdonar no es, ay, ya no me ofende lo que tú dices y sigamos. No, espérate un momentico. Perdonar implica también, bueno, ahorita vamos a ver qué significa eso. Otra consecuencia, cuando tú perdonas, eres obediente al mandato bíblico. Y eso nos habla del carácter cristiano. Dios está formando tu carácter como cristiano, no que el carácter del mundo. El carácter del mundo es alguien que reacciona y no perdona. Por ejemplo, ¿qué dice el mundo? El mundo dice, yo perdono pero no olvido. Ese es el carácter de la persona del mundo. Yo te las voy apuntando en una libretica ahí. Y un día te la cobro. Eso es el mundo. ¿Cierto? Pero el carácter del cristiano es que aprende a perdonar. Y a perdonar sinceramente. Ayer estaba viéndome una película, se llamaba que la familia los Yakuza, o Yakuza y la familia. Y un líder reclamó y dijo, me estás reclamando tal cosa, te olvidas lo que tú hiciste hace 8 años. O sea, y yo estaba en este tema y decía, 8 años, con razón es que ese tipo cuando reaccionó era a matar, a volar cabeza, porque el veneno que durante 8 años estuvo ahí alimentando cuando explotó, era para volar cabeza. Ese es el carácter del mundo. No te dejes, cobra la que te hagan. Ese es el carácter del mundo. Pero el carácter del cristiano tiene que ver con el perdón. Ahora, otra consecuencia es que tú eres bendecido. Cada vez que tú que perdonas, eres bendecido. Yo decía, estaba contando una anécdota. Hace años, yo conocí a un pastor, él se llama Néstor. Él es pastor en Nueva York. Y él es monteriano. Y él estaba soltero y llegó a predicar a la iglesia y contó una historia de algo que le había pasado. Él estaba predicando en una iglesia, en un auditorio, y en esa iglesia, en las primeras filas se colocaban la gente que tenía, precisamente por tema de comodidad, las sillas de ruedas, porque esa iglesia tenía bancas, esas bancas largas. Entonces, adelante ponían la gente que tenía silla de ruedas, la gente muy mayor que tenían que llevar. Y él estaba predicando y estaba hablando del perdón.
Y él dice, una técnica que yo utilizo al predicar es que yo me acerco a la gente y yo conecto a las personas, pero no necesariamente quiere decir que yo lo que te estoy diciendo es porque seas tú, ¿me entiendes? Sino es una forma de conectarme con la gente, que la gente no se nos duerma, no se nos distraiga. Eso lo aprendí, yo lo hago porque lo aprendí de él. Y él dice que cuando él salió a predicar así, estaba hablando y él dijo, porque el perdón, y era un hombre que estaba tullido y estaba en su silla de ruedas, y él le tocó la rodilla y le dijo, porque Dios te va a sanar y te va a liberar con el perdón. Y él después va al otro lado del auditorio y sigue hablando y sigue hablando. Y cuando él le está hablando, no sabe, no se da cuenta de que esa persona que tocó, que estaba tullida, comienzan a soltársele las manos. Y se le comienzan a soltar las manos y se le comienzan a soltar los pies, los nudos que tenía en los tobillos. Y de pronto mueve un pie y mueve el otro. Y él sigue predicando y todo está sucediendo a sus espaldas. Y cuando él se voltea, comienza la iglesia a gritar, porque siempre habían conocido a esa persona tullida. Y se levanta y el tipo, aleluya, aleluya. Y toda la iglesia se levanta, el que había visto por años ahí tullido en una silla de ruedas. Y cuando él se acerca y le pregunta, ¿qué pasó? Porque él no había orado para que se levantaran ni nada de esas cosas. Él dice, el tipo dijo, es que aquí a esta iglesia han venido mucha gente ungida y grandes predicadores y han orado por mí. Pero nunca nadie me había dicho que perdonara. Y cuando cuando usted me habló así, yo cerré los ojos y comencé a perdonar y a perdonar y a perdonar. Y él dice que cuando él comenzó a perdonar, se le comenzaron a soltar los dedos y las manos. Y entre más perdonaba, sus piernas cogían vida. Porque al contrario, una consecuencia de la falta de perdón es que trae enfermedades. La falta de perdón, la amargura produce problemas digestivos, acidez, úlceras, problemas en el colon, problemas de culpa. También lo viví con mi mamá. Mi mamá tenía, cuando estaba, bueno, hasta hace poco, sí, tuvo salones de belleza y todo eso. Mi mamá estudió estética y eso en una escuela en Bogotá, la escuela francesa, y desde entonces ella era muy buena con el tema de los peinados y todas esas cosas, pero con los años ella dice de lavar cabello y después el secador se le fueron tuyendo las manos. Y llegó un momento en que ya dejó de hacer eso, al menos el peinado. Era muy buena peinando, muy buena peinadora. Y se concentró en otras cosas, en los aliceres, en los tintes. Pero cuando nosotros nos convertimos, mi mamá estaba tuyéndose. Dice, no, que el calor. Pero yo me convierto y mi mamá viene a la iglesia y mi mamá comienza a experimentar, comienza a sanarse. Y un día hablando con ella, ella me dijo, mira, es que yo voy a perdonar. Y a medida que yo perdonaba, yo me di cuenta que todos esos dolores desaparecieron. Muchos de nuestros problemas tienen que ver, enfermedades, tienen que ver con la falta de perdón. Falta de perdón produce críticas, desacuerdos, amarguras, odios, ofensas, resentimientos, muertes, ¿cierto? ¿Cuánta gente no se han matado por algo que no perdone? Yo no se la perdono hasta que lo vea muertecito y lo vea no sé qué, con las tripas afuera. O sea, el nivel de falta de perdón. Causa divisiones familiares la falta de perdón. En las familias, a veces uno encuentra familias que se dividieron porque uno no le perdonó a otro y eso generó o sea, yo he visto familias, por ejemplo, familias que tienen, por ejemplo, son 5 hermanos y uno de los hermanos, voy a decir, este se llama Pedro. Pedro le hizo algo a Timoteo. Entonces Timoteo, resentido, se aleja de la familia.
Y no solo sale a la familia, le dice a los hijos de sus hijos, ustedes no pueden hablarle a los hijos de Pedro porque el papá me hizo esto. Y la amargura y el dolor se traslada a los hijos, se traslada a los nietos. ¿Y esta familia en qué momento? Yo, si usted revisa, muchas familias se dividieron por eso, por resentimientos. Oye, tú eres cortés, sí, yo soy cortés. Y tú no eres cortés de los no sé qué cosa. No, yo no sé, por allá hay un tío. Y cuando tú comienzas a investigar, es que hubo una pelotera por allá que dejaron de hablarse y desde entonces no se hablan y la familia es dividida. Mi familia paterna, mi papá es Cortés de Tres Palacios, son de Magangué, Tres Palacios de Monpó, como decía una propaganda, y todos los Tres Palacios son una sola familia. Pero un día yo pregunté, papi, ¿por qué? No, porque es que fulano peleó con no sé quién y entonces no se hablan los de Monpó con los de Magangué y los de Magangué no sé qué, los de Magangué. O sea, divisiones por la falta de perdón. Y hubo, ¿sabe? Quiero contarle una anécdota. Un día me enteré que hubo unos terrenos por allá por el Cesar que se descubrió mucho gas. Y eso, entonces, Gas Natural quería comprar esas tierras. Eso era una millonada. Y ¿sabe una cosa? Los herederos eran los Tres Palacios. Tres Palacios Piñeres, algo así. Pero como ninguna de las líneas se puso de acuerdo, esa plata se perdió. Por las divisiones, la falta de perdón. Entonces, fíjate todo lo que trae ruina también. Y lógicamente trae condenación. Yo he visto familias que dicen, fulana es no sé qué cosa, la he de ver arrastrada por allá de vagabunda, no sé, culpa, falta de perdón, condenación. Sueltan maldiciones sobre hijos, sobre yernos, sobre... Yo recuerdo haber visto a mi abuelita con un nieto que le hizo una broma y mi abuela soltó una maldición y un día ya, años después convertido, yo me acerqué al primo y le digo, oye, ¿tú te acuerdas? Ah, sí, pero mi abuela era así. Y yo le dije, ¿cómo que era así? Te soltó una maldición, tienes que soltarte de eso, mi hermano. Y oye, Pacho, yo no me había dado cuenta de eso. Y comenzamos a orar y a hablar del tema. Y bueno, eso es otra historia. Pero trae eso, la falta de perdón, condenación y maldición. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, de manera corta, quiero decirle, frente al tema del perdón tenemos que ser proactivos, no reactivos. ¿Cómo es reactivo? Bueno, es que si María T viene y me pide perdón, entonces yo sí la perdono. Si no, porque a veces y ponemos unas cantidad de condiciones. Sí, pero no, me lo dijo, pero no de corazón. Sí, pero María T me lo dijo no delante de todos los que me ofendió. Comenzamos a poner condiciones. Pero el texto que nosotros leímos en Mateo 18 dice, si tu hermano peca contra ti, te dice, espera que yo voy a mover el corazón del otro. No. Dice, ve tú donde tu hermano. Y si no te atiende, busca 1 o 2 testigos. Y si tampoco, entonces busca la congregación. Y a veces vamos al revés. Primero buscamos la congregación y se lo decimos a todo el mundo. Es que Edwin, ustedes no saben lo que hizo Edwin. Edwin, el otro día no me saludó. Pasé por la puerta de él y me dejó con el saludo. Yo haciendo así, ese Edwin no saluda cuando está con sus amigos y su familia. A la multitud. Entonces Edwin dice, oye, pastor, ven acá, ¿cómo así que yo no lo saludo? Entonces, allí, sí, es que yo pasé por tu casa. No, es que yo no, sin gafas yo no veo. Pero ya yo se lo he dicho a todo el mundo, a la congregación. ¿Verdad que tú no ves sin gafas? Ah, pero es que yo creí que era que tú no querías saludarme. Oye, si yo hubiera ido donde, oye Edwin, el otro día pasé y no me saludaste.
¿Cuándo? Ah, es que estaba sin gafas, se me cayeron, pastor. Imagínese usted que me senté sobre las gafas y ando sin gafas y esos días andaba ciego. Si hubiera ido donde Edwin, yo hubiera evitado todo lo que dije de Edwin. Y ya, por eso el principio bíblico es ese. Si tienes algo contra tu hermano, ve donde tu hermano y soluciona el problema. Entonces, sé proactivo. No es que el otro tiene la razón. No, bueno, entonces yo fui donde Edwin, entonces perdóname porque yo pensé que no me había saludado. Ah, él tiene la razón. No. Es que a mí me importa más la relación. Por eso tengo que decirte, hey, mi hermano, yo sentí que tú no querías saludarme. Es más importante la relación. Imagínate, estoy hablando de Edwin, pero ¿qué tal con los hijos? A veces hemos levantado una barrera entre los hijos por algo que hicieron y cada vez, si realmente me importa mi hijo y la relación con mi hijo, entro a resolver eso. Con mi esposa. Hay un predicador, él estuvo aquí una vez hace años, no sé cuántos se acuerdan de Eduardo Jimeno. Y Eduardo Jimeno tiene una prédica que dice que orgullo en chancleta, ¿cómo es que? Es algo así, y vanidad en chancleta, que es la actitud del orgulloso y está sufriendo. Él decía, por ejemplo, oye, esos maridos orgullosos que tienen unas ganas de estar con la mujer, pero no le voy a decir. Y ahí con las ganas ahí, y entonces prefieren dormirse con las ganas que acercarse a la mujer para darle el brazo y mija, vamos a reconciliarnos, vamos a hacer la paz. O al revés. La mujer que está esperando, ay, me gustaría que mi marido me abrazara y tengo frío, pero no le voy a decir porque después entonces va a creer entonces que yo, o vanidad, orgullo, en vez de ser proactivo. Ahora, cuando tú vas a pedir perdón, tienes que identificar la ofensa. ¿Cómo así? Vicente, perdóname, si te he ofendido en algo, perdóname. ¿Cómo así? Oye, ese pastor cogió, se llevó el carro de mi casa, lo estrelló y no sé qué, y después me dejó por allá y que Vicente, ve a buscar el carro por allá y que si te he ofendido. Oye, sea claro. Oye, Vicente, perdóname porque me llevé tu carro, perdóname porque lo estrellé y perdóname porque no tenía la cara para ir a tu casa y decirte, mira lo que había hecho. Identifica la ofensa. Lo otro es empatiza. Yo entiendo cómo te debiste haber sentido tú cuando viste ese carro estrellado, reventado. Yo también me hubiera sentido mal, perdóname. Pero si yo digo, oye, Vicente, ese carro no es nada, hasta malo era, menos mal que te lo estrellé, porque si no se te apoyó, o sea, sí, vea usted, vea al tipo sin vergüenza, ¿me entiende? Carón, ¿me entiende? Yo sé que para ti eso no es nada, porque tú ahorita te consigues otro carro, eso. No, hermano, yo entiendo, yo entiendo el dolor o la incomodidad. Solicitar, escuchar, y de pronto dicen, mi hermano, tú no sabías, pero yo no voy a poder comprar otro carro por ahora, porque no me han salido unos negocios, estoy esperando. Escucharlo. No, escuchar, conectarse, no justificarse, ni tampoco decir, bueno, me tienes que dar para resolverte el carro, dame 2 años para resolverte el problema del carro entonces, porque oye, no exigir. Al contrario, y eso tiene que ver con eso, con empatizar. ¿Cómo puedo resolver? Preguntar. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cierto? Y lo otro es mostrar sinceridad, ¿cierto? Vino y que a pedirme perdón, pero estaba muerto de la risa. Perdóname. Sí. Pero te dolió, ¿verdad? O sea, ¿cuál? Y si no puedes, pide ayuda. Pastor, he estado luchando con esto. Yo he hablado, le he dicho que lo perdono, pero todavía está en mi corazón el dolor.
ayúdeme, ore por mí, que yo pueda ser libre de esto, porque la falta de perdón es como una cárcel de la cual yo no he sido libre y necesito salir. Recuerda que de todo esto el beneficiado eres tú. Ahora, que finalmente quiero aterrizarlo en el tema familiar, ¿cierto? Cuán importante es que enseñemos a nuestros hijos. 1, practiquemos el perdón. 2, le enseñemos a perdonar a nuestros hijos. Mijo, papi, es que la profesora me la tiene montada. Bueno, mijo, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a orar por ella. Perdónala. O sea, comenzar a enseñar a nuestros hijos para que perdonen. Nuestra sociedad está tan fragmentada porque lo que hemos enseñado a la gente es a no perdonar, a cobrar cada ofensa, cada cosa. Y por eso no tenemos una sociedad sana. Piensa en ti nada más, en tus cosas nada más. El otro verá a ver cómo se la arregla. Necesitamos soltar el perdón y ser libres de todo eso. Ahora, este es un mensaje que todos los años de una u otra manera yo lo toco. De diferentes puntos, no sé, aristas, pero es un tema que siempre la Iglesia de Cristo tiene que volver a retomar. ¿Sabes por qué? Porque la esencia del Evangelio es el perdón. Sentirnos perdonados por Dios. ¿Se acuerda que la falta de perdón produce condenación? Y hay gente que se siente condenada, que Dios no me ama, Dios no me ha perdonado. Por ejemplo, yo conocí una persona que no podía tener hijos. Y esta persona, antes de conocer al Señor, quedó varias veces embarazada. Era una mujer, quedó varias veces embarazada y abortó. Y ahora que tenía su pareja, y ahora que se había casado, ahora que deseaba formar su pareja, tenía como 5 años y no habían podido tener hijos. Y ella se sentía culpable por los abortos. Y ella, en una administración, ella recibió el que tenía que perdonarse, tenía que perdonar. Que tenía que pedir perdón. Y cuando todo eso ocurrió, quedó embarazada. Sabes, hay muchas bendiciones que están detenidas. Y sabes, ese tema del milagro y del perdón están unidos. Hay una escena en la que Jesús, había un paralítico y el Señor Jesús le dijo: tus pecados son perdonados, pero físicamente no necesitaba perdón, necesitaba era la sanidad. Pero cuando esa persona recibió el perdón, entendió que sus pecados habían sido perdonados, se levantó y caminó. Yo lo he vivido, amados. A veces hay cosas que en mi vida han estado atrancadas y yo he perdonado y comienzan a soltarse cosas. No es un negocio. ¿Cuál es el negocio? Señor, yo perdono a Yunet para que me salga el negocito ese que estoy esperando. Eso no es un negocio, ¿cierto? No entremos a negociar con Dios. Pero, ¿sabes? Yo lo he visto. Señor, no me había dado cuenta que estaba resentido con Yunet. Señor, la voy a perdonar, ¿sabes? Y abre los ojos bien, porque después que hay un perdón sincero, se abren puertas, suceden milagros. Lo hemos vivido en mi casa. A veces hemos sido fieles diezmadores, ofrendantes. Por eso siempre debe haber un mujer ahí, porque a veces la gente sale y no cierra. Entonces, hemos visto que hay cosas que han quedado atrancadas, y cuando hemos preguntado a Dios, el Señor nos ha mostrado: mira, hay esto que falta perdonar. Y yo no quiero que tú ahora te sientas condenado. Entonces yo no encuentro trabajo porque voy a revolotear atrás para ver qué es lo que yo no he perdonado. No. Es algo que el mismo Espíritu Santo va mostrando.
Y apenas vamos soltando el perdón, amados, se van soltando las cosas. Mi esposa decía algo: hay parálisis financiera. Así como ese paralítico, hay parálisis financiera. Hay parálisis física, hay parálisis financiera. Que necesitas perdonar para que comience a activarse el milagro en tu finanza. A veces hay parálisis emocional. Necesitas perdonar y comienzas a mirar, a ver milagros en otras áreas de tu vida, ¿sabes? Hoy Dios te ha traído a este lugar, hoy Dios te ha traído, te ha conectado, porque Dios quiere decirte: eres perdonado. Y si tú puedes recibir ese perdón de Dios, esa palabra de perdón de Dios, yo te puedo decir: vas a levantarte y vas a andar. Yo no soy muy dado a hacer estas cosas, pero yo siento que el Espíritu me dice: dile a algunos de los que están aquí, levántate y anda. Levántate y anda. Pero te vas a poder levantar si perdonas, si te liberas de esa carga que te ha tenido atada o atado, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí. No vas a decir como Judas: seré yo, Señor. No. Pero tal vez Dios te está hablando a ti. Señor, hoy tomo la decisión. Cierra tus ojitos ahí y dile: Señor, hoy tomo la decisión de perdonarme. Hoy tomo la decisión de perdonar a mi maestro, mi profesor de matemática. Quiero comenzar por ahí, por los maestros, por los compañeros de trabajo. De pronto hay un compañero, un jefe que te despidió, que te trató de mala manera. Tal vez uno de tus padres te maltrató. Todavía está el dolor ahí, o te dio unos juguetazos, unos chancletazos, o de pronto peor, nunca te dijo nada y por eso todavía hay dolor contra él o contra ella. De pronto fue tu mamá que te abandonó, no sé. Pero hoy es un día de libertad, hoy es un día de decir: yo perdono. Yo perdono en el nombre de Jesús. Hoy me libero de esta carga que es la amargura, la tristeza, en el nombre de Jesús. Tal vez alguno de los que está aquí tiene que perdonar a un hijo que fue irrespetuoso, un hijo que levantó la mano, un hijo no sé, que te ha ignorado, o un nieto que se burló de ti. Ve al viejo este, tú lo escuchaste cuando se estaba burlando de ti. Suelto el perdón en el nombre de Jesús. Declaro perdón en el nombre de Jesús. Declaro que estoy perdonando. Hoy se está moviendo una atmósfera de perdón, de reconciliación también, porque el perdón te lleva a tomar decisiones de reconciliación contigo mismo. Hay personas que hoy se van a encontrar con el verdadero yo, no el derrotado, no el que fracasó, no el que tropezó, sino con el que Dios diseñó. El diseño de Dios no era verte fragmentado, fracasado. El diseño de Dios es verte crecer poco a poco, como dice la Escritura, como la luz de la aurora. En el nombre de Jesús. Aleluya.
Hay unos que se están reencontrando con Dios. Parece paradójico, pero hay otros que le han culpado de todos sus fracasos a Dios. Es que tú, ¿por qué? Es que me abandonaste. Es que porque si tú hubieras estado conmigo no hubiera pasado esto. Y hoy tú sueltas el perdón también. Y le pides perdón a Dios. Señor, perdóname porque creí que me habías abandonado, que no estabas conmigo. Y resulta que si no hubieras estado conmigo, Señor, no sé dónde hubiera quedado, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Me quiero cerrar esta transmisión diciendo: hay personas que tienen que recibir el perdón de un Dios del cielo que reconcilió, que te reconcilió con Él a través de su Hijo Jesús. Y tú puedes decir conmigo: yo recibo esa reconciliación, yo recibo el perdón. Y por eso ahora, dilo conmigo, por eso ahora soy hijo de Dios. Ahora soy hijo de Dios. Ahora camino como un hijo de Dios. Ahora me levanto como un hijo de Dios. Ahora avanzo como un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda, suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.